Bueno, seguimos un poco más con Buenos Vecinos y ahora vamos a hablar de las noticias más deprimentes. Este fin de semana se confirmó los nuevos miembros del gabinete. Patricia Bullrich y Luis Petri se tienen que ir a partir del 10 de diciembre. Fueron elegidos senadores en la capital federal y Luis Petri en su provincia. Y el gobierno decidió los reemplazantes. En el caso de Patricia Bullrich se impuso a Alejandra Monteoliva, a quien califican como una pieza fundamental de la doctrina Bullrich. Es parte de su equipo. Y la noticia del fin de semana fue a quién eligieron como ministro de Defensa. El gobierno eligió al jefe del Estado Mayor del Ejército, el teniente general Carlos Presti, como reemplazante de Luis Petri. Esta es la primera vez que se elige a un militar desde el retorno de la democracia para este puesto como ministro de Defensa. Esto generó obviamente repercusiones. Una de las primeras personas que salió a hablar fue Agustín Rossi, diputado nacional electo y ex ministro de Defensa, que habló de la ley personal militar, que es cuando los eligen para un puesto, un cargo del Estado, tienen que tener una autorización, pero Presti es el propio jefe. Entonces, esto es lo que decía Rossi al respecto. La ley del personal militar permite que un personal militar ocupe funciones políticas de gestión en algún determinado nivel del Estado. En este caso, en el caso de ello, tiene que pedir autorización a su jefe inmediato superior. Entonces, Presti, ¿a quién le va a pedir autorización? Al jefe del ejército, que él es mismo. ¿Le va a pedir autorización a Petri, que es el ministro saliente? ¿Le va a pedir autorización a Milei, que es el presidente que lo designa? Bueno, esto decía Agustín Rossi, ex ministro de Defensa. Esta es la primera vez desde 1983 que se elige a un militar para el cargo de ministro de Defensa. Esto obviamente generó repercusiones por esto mismo. Él es jefe del ejército. Le va a tener que pedir permiso a él mismo para poder asumir este cargo. Es medio contradictorio. Sí. Sí, y además las quejas vienen por quién es el padre de Presti, que era Carlos Presti, fue comando en la ciudad del Regimiento 7 durante la última dictadura. Está denunciado por responsabilidades en operativos de centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron en La Plata, como La Cacha, Arana, la comisaría Quinta. Y otra de las personas que salió a hablar fue Jorge Tayana, también senador electo, era el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, que fue ministro de Defensa y habló al respecto de esta decisión. El hecho de que este gobierno no le preocupe la soberanía de las islas y lo tenga muy abajo, no le preocupe el desarrollo de la Antártida, invite a otros países a tener bases en nuestro territorio, incluso aliados de Inglaterra, así, tenga una visión totalmente universalista de qué hay que hacer con los ríos, con las reservas naturales, con todo eso, no ayuda a que la soberanía se fortalezca. Y meter a las Fuerzas Armadas en eso, cuando no es su tarea, las va a desgastar y las va a poner en cierto grado de complicidad con políticas que no están a favor de la soberanía y de la decisión autónoma de nuestro país. Bueno, esto decía Jorge Tayana, ex ministro de Defensa. Esto que él dice de que hay políticas extranjeras cerca de las islas es verdad. Y él está diciendo, bueno, le estás dando a las fuerzas un poder que no tendrían que tener y estás complicando la soberanía porque los estás poniendo al mando de un montón de tareas, que es el Ministerio de Defensa. Es esto de la base naval china que tenemos muy cerca, la base estadounidense, la base de Inglaterra, todas muy cerca de las Islas Malvinas. Está comprometiendo a la soberanía. Es muy terrible. La verdad es que es una decisión bastante cuestionable. Desde 1983 que no se ve. Salieron diferentes agrupaciones, tanto Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, a criticarlo, porque es una decisión, la toma Karina Milei, según informan desde el gobierno. Y lo que publicaron desde el comunicado oficial es, por primera vez desde el regreso a la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango estará al frente del Ministerio de Defensa, que está encargado de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. Esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizando la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados. Esto lo ponen porque sabían perfectamente lo que iba a venir después, las críticas. Poner un militar en cargo de este ministerio
después del retorno de la democracia es bastante... Me preocupa cómo se lo toman también, porque vos entras a Twitter, a redes sociales y todos se lo toman en forma, yo siento que como provocativa, lo hacen de forma provocativa, al igual que cuando hicieron la campaña con el kirchnerismo nunca más y la tipografía del nunca más. Lo mismo con esto de tomar a un hijo de un genocida que estaba a cargo de centros clandestinos y bueno, que sea un jefe militar cuando desde el 83, desde que volvimos a la democracia, justamente no había. Y además se da en este auge de, no sé si lo pudieron leer, de esta orga pro dictadura Pañuelos Negros, que agarraron el pañuelo de las abuelas, lo pintaron de negro, y están a favor de la liberación de los genocidas y van a reunirse en Plaza de Mayo para pedir la libertad de estas personas. O sea, esto se da en este contexto donde tenemos un grupo de personas que sin ningún tipo de vergüenza va a pedir que liberen a los genocidas. Uh-huh. Y el gobierno elige al hijo de un genocida a cargo del Ministerio de Defensa, que tiene a cargo la soberanía del país. Sí, para mí la decisión de este hombre como en el cargo no sorprende, pero porque ideológicamente ellos marcan esa postura desde un principio. Pero bueno, simbólicamente sigue siendo re fuerte porque que esté ahí. Sí, además solamente hubo ministros de defensa militares en el primer periodo peronista, del 46 al 55, y en las presidencias de Videla y de Viola. Después siempre fueron civiles, incluso en el 66 al 73. Son cosas que no son normales, no es que decís toda la vida fueron militares los ministros de defensa, no, siempre fueron civiles en algunos casos particulares. Uh-huh. Bueno, los trolls de Milei obviamente están a favor y después del otro lado se ven críticas por esto de que además su padre fue genocida y él nunca salió a condenar el régimen. Tenemos un ministro de Defensa que no salió a condenar la dictadura y un gobierno que niega a los 30.000 desaparecidos. También en este contexto salió a hablar Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas, y condenó esta elección de Presti como el ministro de Defensa, y esto decía. No, esto es realmente reprobable, porque cada quien tiene que estar en el lugar en que quiso estar. Y el que es militar tiene que estar en las fuerzas. Y en las fuerzas dirigirse al orden que le corresponda, de acuerdo a sus ascensos, en fin, eso es una cosa ya muy sabida. Así que yo creo que es totalmente irregular que una persona uniformada sea parte de del Estado en cuanto a la dirección del país en los diferentes límites, ¿no? Bien, esto decía Estela de Carlotto, y después vuelve a hablar, esta vez vuelve a hablarle a Milei, y habla en nombre de su hija desaparecida, y esto decía. En nombre de mi hija y de todos sus compañeros digo, basta. Este hombre quiere cambiar el país como si fuera suyo, y este país es de todos los argentinos, y es necesario manifestar serenamente, pero manifestar la negativa a que ningún uniformado forme parte del gobierno. Bueno, esto decía Estela de Carlotto, y también habló Charlie Pisoni, que es uno de los referentes de Hijos, que dijo que el 11 de diciembre van a hacer una marcha en contra de esta elección de Presti como ministro de Defensa, y también lo dicen con este surgimiento de Pañuelos Negros, dice que lo van a decir por esto mismo, porque esta elección se da en este contexto donde se está empezando a hablar de la dictadura desde otra mirada bastante peligrosa para la democracia de este país, y lo que él dijo es que es una provocación hacia ellos, es una provocación hacia Abuelas, y ellos no juzgan a Presti por ser el hijo de, sino lo juzgan por su accionar, que es no repudiar el genocidio. Sí, para mí lo más peligroso es que haya gente que esté de acuerdo y que vale que salgan con pañuelos negros a la calle. Eso es lo más. Lo de pañuelos negros terrible. A mí la verdad es que me sorprendió bastante este fin de semana. No es algo que se espera leer todos los días. No. Es un grupo de familiares de genocidas y quienes no son familiares también, que están yendo a Plaza de Mayo a pedir que los liberen. Es el único lugar del mundo donde sea algo así. En Alemania, por ejemplo, está prohibido negar el holocausto.
acá tenemos un gobierno que dice que no fueron 30.000 y pone un militar como ministro de Defensa, hijo de un genocida. Así que bueno, además a la Plaza de Mayo, plaza que bombardearon ellos mismos. por eso es Es una todo provocación. medio- Sí, totalmente. Pero es una campaña, toda la campaña de ellos siempre fue provocativa para en contra del peronismo, a la izquierda. Siempre fue provocativa esperando a que la contra responda o reaccione de alguna forma en la que no se dio. Pero todo el tiempo, constantemente, siempre fue una provocación. Sí, ya desde que hicieron la campaña con el Nunca Más, se Sí, sabía sí. Que iba a pasar Iba a esto. pasar esto, Y sí. bueno, hoy Milei va a encabezar la entrega de sables a las Fuerzas Armadas y va a tener un encuentro también con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, quien va a llegar al país en el marco de una gira por el continente. Pero hoy a las 11, habrán 5 minutos, arranca la ceremonia anual de entrega de sables en el Salón Blanco de Casa Rosada. Va a estar con Luis Petri, que sigue siendo el ministro de Defensa, y va a estar su sucesor, Carlos Presti, en el medio de todo este debate que se armó en redes sociales. Y entre mismo los periodistas también. Ayer salió Viale a decir que no es tan grave, que ya no saben qué criticar, que esto ya se pasó en diferentes países. Da el ejemplo de Cuba y Venezuela, que tienen ministros militares, pero Cuba y Venezuela son los países a los que no tenemos que llegar, según el gobierno. Entonces dice, bueno, ¿de qué se quejan? Si ellos ya lo tienen. Después vuelve a hablar esto de, pero Cristina... y al final termina diciendo que tiene de malo que un militar sea ministro de la Defensa. Y la historia argentina creo que nos responde esa pregunta, que después de 1983 hay un consenso social que está bastante establecido y ahora se está poniendo en duda un montón de cuestiones básicas. Es necesario que haga esa pregunta. Y bueno, después también, habló Feynman, pero habló más de lo de Verón, que esto de los jugadores de Estudiantes que se dieron vuelta antes de esto que está pasando, que Milei eligió a un militar como ministro de Defensa. Pero bueno, esto fue la noticia de la semana, del fin de semana. Salieron de todos lados a rechazarlo. Va a asumir igual el 10 de diciembre. El 11 va a haber una marcha. Así que, bueno, vamos a un cortecito muy chiquito y ya volvemos y seguimos con más noticias en Buenos Vecinos. Son las 11. Nueva hora en Extremo Sur, 88.7. La radio de mi ciudad. La radio de tu ciudad.